¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, ¿cómo están? En esta ocasión tenemos este video bastante nutritivo para formación de muchos y los interesados sobre todo en el tema que ustedes acaban de leer aquí en el título y por supuesto respaldados por el profesor Marco. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal? Muy bien. Bien, está recién salidito del horno. El libro se llama La política económica en México, 1982-2018. Principio y fin del neoliberalismo. Esto lo tenemos entre signos interrogatorios y más adelantito vamos a ver por qué. Pero antes de pasar a lo que es este libro, quiero comentarle que bueno, el profesor Marco Antonio González es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también tiene una maestría por esta misma institución y un doctorado por la Universidad Estatal de Nueva Jersey, igual de Sociología, Política y Desarrollo. Vemos que, bueno, es unos bastantes grados que tiene y que, claro, sabe completamente de lo que habla. Vamos a empezar, les reitero el libro. Profesor, ¿dónde lo pueden adquirir por ahora? Mira, ahorita está en Gandhi, está en la Guamas Capotzalco, Okay. está en algunas librerías del Fondo de Cultura Económica, donde estaba el cine Linterna Mágica, ahí está. Como acaba de salir, la distribución todavía no está a su completa dimensión, okay, pero ya estamos en eso, ¿no? Perfecto. Sí. Bueno, yo creo que para cuando ya la gente esté más o menos mirando este video, pues ya pueden adquirirlo. Aparte, pues para los estudiantes de, ya sea de sociología o carreras afines, me parece que es pues un tema de bastante interés, ¿no? En este caso... Nada más una aclaración. Claro. Si en Gandhi no lo encuentran, pídanlo y ellos se lo consiguen. Perfecto. En Gandhi los pueden conseguir. Pues ya saben, gente, lo pueden pedir y pues facilita las cosas, aparte de que, bueno, se muestra interés en cuanto a nosotros como consumidores que nos interesan estos temas, ¿no? Porque siento que están muy, a veces, como que muy abordados de formas diferentes. A mí me ha pasado en el canal que siento que en internet hay muchas cosas al azar o temas que pues no necesariamente están bien explicados. Y aquí qué mejor que empecemos por lo primero, ¿no? Una pregunta que tengo sería, sabemos que muchos hablan de esta palabra, pero a lo mejor otros no saben ni qué significa. Reitero a esa gente que apenas está empezando en este mundo o que está interesada. Vamos a empezar. ¿Qué es el neoliberalismo? Mira, neoliberalismo es un modelo económico que surge a fines de los 70s, principios de los 80s, en Inglaterra con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan en Estados Unidos, y que básicamente es un cambio del modelo anterior, que era una prevalencia del Estado sobre la economía, ¿sí? Okay. En la nueva etapa neoliberal se define como mercados libres con poca intervención del Estado en la economía. La prevalencia, es decir, la prevalencia de los mercados sobre el Estado. Eso es así, en pocas palabras, lo que nos habla del neoliberalismo, que quiere decir un nuevo liberalismo que reproduce el que ya fue hecho a fines del siglo XIX en Europa con las teorías de Adam Smith, David Ricardo, y que tuvo un periodo también largo de expansión a principios del siglo XX. Ahora vivimos una etapa reeditada de esta forma de liberalismo, pero ahora en su nueva expresión. Comprendo. En el libro nos menciona una fecha, en este caso hablando de México, pero bueno, sabemos que hablar de México o Latinoamérica pues es casi siempre algo como que va a la par, ¿no? En este caso en México dice la fecha 1982-2018. ¿Por qué aquí se toma el 82 como referencia? Bueno, porque es precisamente con Miguel de la Madrid que toma el poder en 1982 cuando se instrumentan las políticas neoliberales por primera vez,
en contraposición al antiguo modelo, que era el modelo del nacionalismo revolucionario, que termina, sus dos últimas expresiones fueron los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo. Cuando viene la crisis tremenda del petróleo y la deuda externa con López Portillo en 1982, México, en gran medida por influencia de Estados Unidos, adopta las políticas neoliberales. Ok. Y por eso es por lo que se toma ese año como el año inicial de instrumentación de este modelo. Comprendo. Sabemos que pues casi todo el siglo pasado tuvimos ese régimen priista y antes de Peña Nieto, hasta el momento antes de que entrara el PAN, ¿cuál fue el papel del PRI en el neoliberalismo? Ellos fueron los que lo implantaron en el país. Como te digo, con De la Madrid se hace una política de choque ante la tremenda crisis y se implantan las primeras medidas neoliberales, que fueron en gran medida, por un lado, la privatización de empresas paraestatales y por otro lado abrir el mercado mexicano a los productos del extranjero a través de una apertura comercial, y que luego se reforzó con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Añadido a una cosa que no funcionó mucho, pero la otra tendencia fundamental para el desarrollo del neoliberalismo en México y en todo el mundo, era también esa cuestión del control de las finanzas estatales, ¿sí? Okay. ¿Sí? Y disminuir el papel del Estado en la economía. Ese era un factor fundamental. Entiendo. ¿Y cuál sería el papel del PAN en el neoliberalismo? Pues mira, el PAN planteó mucho que iba a ser un partido del cambio, no solamente económico, sino sobre todo democrático. Se tenían grandes esperanzas en el PAN, que como tú sabes inicia con Fox, con Vicente Fox, pero el PAN no hizo más que reeditar las políticas neoliberales que ya había mantenido el PRI, que fueron pues la estabilidad macroeconómica, pero sacrificando sobre todo el crecimiento económico. Es decir, se mantuvo una inflación baja, se mantuvo un control del déficit de las finanzas públicas, se mantuvo relativamente una paridad del peso baja respecto al dólar, pero lo que ha sido sacrificado por las políticas neoliberales ha sido el crecimiento económico. Son estas cuatro variables: inflación, déficit de finanzas públicas, paridad del peso frente al dólar y crecimiento económico, las cuatro variables económicas del neoliberalismo, pero el que ha sufrido más ha sido el crecimiento económico. Y el PAN dio un continuismo en términos del mantenimiento de estas variables y también de una cuestión antidemocrática. Eso fue también otro aspecto que no es secundario, es muy importante porque fue todo la derrota del PAN, ¿no? Entiendo. Sí. Precisamente hace un momento nos comentó acerca del Tratado de Libre Comercio. Sé que a lo mejor hay mucha gente ahorita que está viendo el video que está mucho más informada y sabe de lo que hablamos, pero bueno, siempre he tenido la idea, creo, en este canal de pues informar a toda la gente, porque precisamente siento que a veces el hablar en tecnicismos o hablar a la misma comunidad propicia que otras personas que estén interesadas pues a lo mejor no, pues ya no quieran acercarse a temas, ¿no? Como en este caso, este tipo de cosas. Nos mencionó qué es el Tratado de Libre Comercio. Mira, el Tratado de Libre Comercio es parte de un proceso más amplio que ya se había dado desde De la Madrid, que es la apertura comercial, es decir, abrir nuestro mercado a las mercancías del exterior, ¿sí? Porque durante toda la etapa del nacionalismo revolucionario se había protegido a las mercancías nacionales con altos impuestos a las mercancías extranjeras para importarlas. Es decir, si tú querías importar algo, te ponían un impuesto muy alto
y eso funcionaba para proteger a la industria nacional. Cuando viene el neoliberalismo, se quitan los aranceles que son impuestos a la importación de mercancías. Se quita un permiso que tenías que pedir para importar una mercancía. Se quitan los precios oficiales que regían cuál era el precio de esa mercancía en el país. Es decir, se desmantela, pero sobre todo los impuestos que se les ponen a las mercancías para entrar al mercado mexicano son muy bajos y en algunos casos hasta cero. ¿Sí? Entonces se bajaron mucho y se inundó al país de muchas mercancías, no solo mercancías, sino también de algunos servicios que antes estaban vedados, que estamos hablando de servicios como venta de pizzas, venta de otra serie de servicios que se dan de comida, ¿no? Hamburguesas, pizzerías, McDonald's, Burger Kings, hoteles extranjeros, etc. Eso es el primer paso, a abrir el mercado bajando los impuestos que paguen para llegar al país. Pero el Tratado de Libre Comercio significó también abrir el mercado de capitales mexicano a que llegaran los capitales directamente a la bolsa de valores, y eso tuvo efectos terribles para la economía nacional. Es decir, porque tú puedes comprar acciones en la bolsa de valores, pero sacarlos en un momento, ¿sí? Y entonces eso gravitó de una manera muy negativa, sobre todo en la crisis de 1984. Sí. Precisamente con todo esto que nos está explicando, en el capítulo 7 hay subtítulos y ¿qué pasa con el empleo y economía informal? Mira, lo que pasa es de que, y eso empieza con De la Madrid, la economía informal, la gente no puede pagar para poner una tienda, para poner un negocio, para poner X cosa, los requisitos que pone el gobierno son muy altos, ¿sí? Entonces se creó un sector de economía informal paulatinamente, y ahorita la economía informal es de cada 6 empleos en el país, 6 son de economía informal. Es decir, la economía informal por la carga de impuestos que hay, ¿sí? Y esto es uno de los grandes problemas que tenemos hoy. No los impuestos así nada más, sino que tenemos una estructura fiscal, es decir, de pago de impuestos, que castiga mucho a los sectores que están controlados, por ejemplo, en la UNAM, en otras fábricas, esto que los tienen ahí controlados, ¿no? Los tienen cautivos, pero a los grandes capitales los graban muy poco. De hecho, tenemos la menor captación de impuestos en América Latina, con excepción de Haití y Cuba. Por ejemplo, nuestra captación de impuestos está como en 14% del PIB, y en Argentina y en Brasil está como en 30-32%. Es decir, no recaudamos suficiente de las clases adineradas, los suficientes impuestos que debería de ser, ¿sí? Y esto es un problema muy fuerte, y por eso, por ejemplo, muchos evaden a través de economía informal y de no darles a sus empleados prestaciones, aguinaldo, vacaciones, seguro social y todo lo que puedan evadir, lo evaden. Eso es economía informal. Hay muchas empresas que tienen sus oficinas y todo, pero son informales, ¿sí? Sí, claro. No es nada más el que está ahí vendiendo dulces en la calle o algo así. La economía informal es una economía muy, muy importante dentro del contexto de la economía nacional. Claro, y precisamente a nosotros como jóvenes creo que nos ha tocado muchas veces esto que precisamente menciona, porque en trabajos ya actualmente es raro que den prestaciones, es raro que estén pues incluso en buenas condiciones, ¿no? Entonces también vemos toda esa queja de gente, ¿no? Que dice es que en el metro, en la calle, en todos lados hay puestos, pero creo que es parte de todo esto, son respuestas, ¿no? a lo que viene siendo antes y por qué ahorita está tanta esa informalidad en el empleo. Sí, se llaman los empleos precarios, ¿no? Sí. Que no te dan prestaciones, ¿sí? Y muy bajos sueldos, con muchas horas de trabajo, ¿sí? Y unas condiciones lamentables
de laborales, pero que además está la cuestión de las pensiones. Es decir, ¿qué va a hacer la gente cuando no van a tener jubilación, no van a tener pensión? Este es uno de los grandes problemas nacionales, ¿no? ¿A qué futuro se enfrenta la juventud? ¿A qué problemas se encuentran? Y en general, toda la gente que está laborando ahorita, porque ha habido cambios en la cuestión de las jubilaciones y de las pensiones, tanto del ISSSTE como del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Bien, también hay otro apartado que nos habla narcotráfico, ingobernabilidad, violencia e inseguridad. Esto me imagino se ha acrecentado con el neoliberalismo o surgió a la par o qué ha pasado. Bueno, siempre ha habido narcotráfico, ¿no? Pero no en las dimensiones en las que hay hoy. Hacia los 90s y sobre todo por la introducción de drogas como la cocaína, ¿sí? Los narcotraficantes en México se convirtieron en una mafia con presencia a nivel internacional y con manejo de enormes capitales que les dio capacidad de ir más allá de los controles estatales, ¿sí? Y antes la policía controlaba a los narcos, ¿sí? Ahora la policía trabaja para los narcos. Los narcos han tomado control sobre poblaciones enteras, sobre todo en el norte del país. Esto es lo que es la ingobernabilidad. Antes, pues sí, nos horrorizábamos porque había asesinatos diario, ¿sí? De 1, 2, 3 personas. Ahora lo que estamos viendo son masacres de 20, 21 personas, de 9 o de más, que se están volviendo parte de la vida cotidiana del país, lo cual es inaceptable y el gobierno se está viendo rebasado y hay una situación de ingobernabilidad tremenda que no podemos aceptar. El gobierno no está cumpliendo la función de proporcionar, entre otras de las cosas que necesitamos los ciudadanos, seguridad. Ese es el principal reclamo de la ciudadanía ante un Estado que está siendo omiso en ese sentido, ¿no? Aparte de otros satisfactores sociales y económicos que debe de cubrir el Estado y que tampoco está cumpliendo. Pero la ingobernabilidad, la violencia, el narcotráfico son parte de una estructura muy amplia delictiva en donde los narcos no solamente trafican drogas, ¿no? Están en la trata, están en la extorsión, están en los secuestros, están en los feminicidios, están en una serie de delitos, ¿sí? Prácticamente los delitos principales, que son como 24, con excepción de tráfico de materiales radioactivos, en todos los demás están, ¿sí? Robo de autos, etcétera, etcétera, ¿no? Algo bueno de este libro es que ya está más actualizado a, incluso me parece 2018 dijimos, ok. Sí. Aquí también hay algo importante que ahí sí nos tocó vivir y yo creo más, los más jóvenes también lo recuerdan, las elecciones 2012. ¿Qué podemos encontrar en el libro sobre eso? Bueno, están las cifras básicamente y lo que representó Peña Nieto en términos de ser del regreso del PRI al panorama político nacional como la figura principal, ¿no? En ese sentido, están los datos numéricos de cómo ganó bien, no hizo trampa. La gente, por lo que se vio, votó por él, por esta novela romántica, sí. Producida por Televisa, pero que poco a poco se fue convirtiendo en una película de horror, ¿no? Porque al poco tiempo Peña Nieto se fue desprestigiando por cuestiones tales como lo de Ayotzinapa, otras masacres como las de Tlatlaya y bueno, otros elementos que fueron haciéndole perder la legitimidad, aparte de toda la venta de Pemex, aparte de toda la incultura, la falta de preparación de la que dio evidencia fehaciente, ¿no? Sí. Precisamente en el gobierno de Peña Nieto había algo muy sonado que fue la reforma energética.
¿En qué consistía esa reforma? Bueno, la reforma energética fue un cambio constitucional profundo que muchos presidentes no se habían atrevido a hacer, ¿eh? Esto ya era un plan que se tenía desde Salinas, de vender de abrir ciertas fases de la producción petrolera a los extranjeros, y que muchos consideraron que fue una traición a la patria y a todos el nacionalismo mexicano. Durante muchos años, mira, Pemex está todavía en una situación tremenda, porque, por ejemplo, con Calderón producíamos 3.300.000 barriles diarios. Ahorita estamos produciendo 1.700.000 barriles diarios, y eso fue producto de todo este intento del gobierno de desestructurar Pemex para venderlo, para el pretexto de que no funcionaba, que hay que abrirlo a la iniciativa privada, que hay que compartirlo con la iniciativa privada nacional y extranjera, y esto fue lo que hicieron, pero antes lo saquearon completamente. Todos hemos oído hablar del huachicoleo. Esto lo hacían desde las oficinas de Pemex, de los enormes fraudes, de la creación de plazas. Lozoya, el que fue director de Pemex y que estaba supuestamente involucrado en el caso Odebrecht, Lozoya abrió plazas por cientos de directores generales. Un director general gana 130, 140.000 pesos, y se abrieron cientos de estas plazas para sus allegados, ¿no? Es decir, el dinero que captaba Pemex, mucho del dinero de Pemex era eso. Pero eso es una parte. La otra parte, que es la fundamental, es donde en Pemex se abrió la exploración y la distribución, incluso el menudeo, al extranjero. Antes había un monopolio del gobierno que controlaba la exploración, la refinación, la venta a menudeo. Eso era una renta del Estado. Bueno, tal vez las gasolineras no, pero la exploración, la venta y la refinación, eso lo hacía el gobierno, y era una renta de la que vivió el país y el Estado durante muchas décadas. Se acabó y ahora se abrió para los extranjeros, ¿sí? Pero Pemex está hecho una ruina. Tiene una deuda de 2 billones de pesos, 100.000 millones de dólares, y es uno de los principales problemas para poder estabilizar las finanzas del Estado mexicano. Mientras no tengamos una estabilidad financiera del Estado mexicano, vamos a seguir careciendo de servicios adecuados, de problemas en salud, problemas en educación, problemas de abastecimiento de alimentos para los hogares más necesitados, etc. Es decir, fue una situación perversa que Peña Nieto fue el encargado de llevar a cabo, ¿sí? Cuando se terminó la negociación en la Cámara de Diputados y de Senadores, se les dio un bono a los diputados y a los senadores de 1 millón de pesos por la supuesta labor patriótica que habían hecho, aparte de su sueldo. Digo, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿Sí? Sí. Bien, aquí también incluso hablamos de las elecciones de 2018. ¿Qué de especial o diferente tuvieron? Pues que la gente demostró ahora sí su hartazgo del PRI de a de veras, sí. Y Peña Nieto fue el culpable de todo esto, ¿sí? Es decir, la gente no votó por López Obrador tanto, votó en contra del PRI y del PAN. Es que esa fue la situación, ¿sí? Y mucha gente, pues ¿cuál es el sentimiento ahora? Hay un resentimiento enorme, hay una división que empezó desde Calderón, cuando Calderón tuvo muchos estados en el norte y luego el PRD en el sur. Se empezó a dar una división del país muy fuerte que se manifestó en las elecciones ya de 2018, en donde el triunfo de López Obrador fue contundente y sin lugar a dudas, ¿no? Pero te digo, sí reitero, no votaron por López Obrador todos, votaron en contra del PRI y del PAN. Esa fue la cuestión. Sí, incluso porque también pues no había otros partidos, ¿no?, muy fuertes como para... No, bueno, es que el PAN, por ejemplo, se alió con el PRD, una alianza, como decían, antinatura,
¿no? Es decir, con dos partidos con dos ideologías no solamente diferentes, sino contradictorias, ¿sí? Y el PRI, pues estaba totalmente desangelado, ¿sí? Sin una figura real, porque Mid no tenía ningún arrastre popular. Ok. En el libro, como mencionamos al principio, dice principio y fin del neoliberalismo con interrogantes. Sí. Y precisamente la fecha última señalada es 2018. Me imagino que por el discurso de Obrador, porque él textualmente dijo que se había acabado el neoliberalismo aquí en México con su llegada a la presidencia, ¿consideramos que puede ser así? ¿Que se acabó el neoliberalismo o qué pasa ahora? Mira, lo pongo esas fechas porque son simbólicas en el sentido de que por un lado empieza el neoliberalismo con De la Madrid en 1982 y con Peña Nieto hay un intento de reavivar el neoliberalismo, pero fracasado, ¿sí? Por todo como salió y lo vimos en las elecciones, ¿no? La gente estaba harta de toda esa conducción del país de esa manera. Y pues yo lo cerré ahí para dar un ciclo del neoliberalismo, teniendo en cuenta que López Obrador tiene un discurso diferente. Que vaya a hacer un cambio del neoliberalismo real, pues eso lo tendremos que ver, a ver si López Obrador logra implementar las medidas que son necesarias para crear un modelo de desarrollo diferente en el país. No es muy simple, no es simple para nada y no creo que un sexenio baste para ello. A lo que me refiero es de que se podrían poner bases para un modelo un poco diferente, pero que sería una opción tal vez, para que el neoliberalismo cambie. Pero como se ve ahorita, pues no está sucediendo tanto. Pero vamos a ver, hay que ver, darle el beneficio de la duda. Correcto. Con todo esto que hemos estado hablando, surgen muchas preguntas, ¿no? Que, no sé, yo lo he hecho también en otros videos y precisamente lo que decían, la gente en su momento votó en contra del PRI, del PAN, quedó Obrador, ahorita vemos el panorama de Latinoamérica en general y todo el neoliberalismo, ¿no? Llegadas de la ultraderecha en muchos países, que aquí incluso algunos compañeros decían es que pues, puede ser que si a lo mejor aquí hubiera quedado el PRI, pues otra vez estaría pasando lo que en otros lados. Creo que es bastante complicado, pero bueno, libros como este que nos enseñan pues la historia con cifras, como usted menciona, y con toda esta experiencia que ya tiene pues de estudios, qué mejor que aprenderlo con él. Vamos a leer la parte de atrás. Quiero aclarar que aquí hablamos de un panorama muy general y simplificado en estos pocos minutos de entrevista o muchos, pero bueno, vemos que esta tercera edición del libro sobre política económica neoliberal en México ofrece al lector no especializado, así como a los profesionales de la academia y la investigación, una perspectiva desde la sociología del desarrollo de los cambios de las políticas económicas neoliberales que se implantaron en el país, dejando atrás las antiguas formas que prevalecieron durante los gobiernos que genéricamente podemos agrupar como representantes del nacionalismo revolucionario, que terminaron con José López Portillo, así como ya nos mencionaban. Y bueno, en este libro se ha dado seguimiento a las principales tendencias iniciales planteadas por la política económica neoliberal, tales como privatización de empresas paraestatales, apertura comercial o mejoramiento de las finanzas públicas, así como a fenómenos sociales que recientemente han cobrado relevancia en las políticas gubernamentales, como la violencia y el narcotráfico. Así, el lector podrá analizar buena parte de la vida nacional desde la perspectiva de la política económica que transcurre desde la llegada del neoliberalismo al país durante el gobierno de Miguel de la Madrid hasta la administración de Peña Nieto, y podrá juzgar con más elementos el desempeño de las élites políticas y las necesidades reales del país. Un libro que, tal como lo dice aquí, yo lo mencioné al principio del video, puede ayudarle a una persona que quiera saber más del tema o a gente que pues quiera prepararse con datos más específicos. Sabemos que en YouTube en este caso hay gente pues sobre todo en este canal de habla hispana que nos ve. Es interesante que
que también pues a lo mejor no sean de México, pero que se informen, como yo mencionaba en un principio, es muy parecido y por eso dicen que somos países hermanos toda Latinoamérica, porque las cosas pues tienen cierto orden que nos permite explicar, aunque a lo mejor no lo estemos pasando como en otro país, pero bueno, reiteramos el libro, gente, se los quiero mostrar de nuevo. Y el profesor nos reitera, ¿en dónde pueden adquirirlo? Mira, lo pueden pedir en Gandhi, si no está, ahí se los consiguen en algunas librerías del Fondo de Cultura Económica y en la universidad y en la UAM Azcapotzalco. Okay. Por lo pronto, se va a difundir más porque apenas salió a fines del año pasado y están en el proceso de distribución. Claro. ¿Sí? Y bueno, yo ya adquirí el mío, gente. Esperemos que ustedes también lo hagan. Si son de la Ciudad de México, pues tienen muchas librerías cercanas. Ahí tendrán la de su preferencia. Muchas gracias, doctor. No, de que al contrario. Qué mejor respaldo que por una institución de este nivel. Y bueno, esto es todo por ahora. Espero que anden muy bien y nos vemos para la próxima.